Feliz martes, por la mañana y por la tarde. Todos los días son únicos y son días para ser felices. O sea, aquí no hay, bueno, pues sí hay domingo y sábado, pero en realidad estamos siempre en ese eterno presente y aprendiendo a vivir más para allá que para acá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y allí tenemos un eterno presente. Y todo todo está en acto. Esto es lo que hemos visto a lo largo de estos pasos, uno de ellos, ¿no? Dice el Señor, como yo soy un acto único, todo lo que yo he hecho es como si se estuviera haciendo ahora. Y está en acto para que tú aprendas a visitarme, a visitar mis actos y aprender cómo hago yo las cosas para que tú las hagas conmigo. Es decir, tú puedes ir al momento de cuando yo creé, pues la naturaleza, ¡boom!, que se haga, ¿no? Que se fue, que sea. Bueno, pues como no hay tiempo, puedes venir conmigo y ver cómo lo hice yo. Ya lo hice con mi palabra y puse en cada cosa, fui poniendo pues mis atributos. Entonces tú, al ver eso, pues tú puedes colaborar conmigo y dices, pues yo entro en ti y junto contigo también estoy creando contigo. Y esto a Dios Padre, que es un padre y tiene corazón de padre, pues le gusta mucho, porque nos hizo para esto. Entonces al principio nos toca observar, ver, para los más nuevos, que son los giros, ¿no? Los giros es el visitar, o el ir, ¿no? Por todas las obras de Dios, para ver cómo está Él ahí, cómo se ha quedado ahí, cómo llega hasta nosotros. Entonces, y ver cómo lo que ha puesto ahí para realmente creerme que lo que hay ahí es mío, y esto en todo orden de cosas, y luego hay pasos más profundos en los que Él dice, y ahora que tú has visto cómo lo he hecho yo, ahora hazlo tú, y te doy la libertad. Como el ejemplo que nos ponía el doctor una vez, dice, como un médico, cuando aprende, un cirujano, que lo llevan a la sala de operaciones, en un principio está el cabeza, el doctor, el encargado, pues enseñándole, no vaya a rajar el hígado en vez de otra cosa. Bueno, y entonces cuando ya sabe, cuando ya está seguro, ahora le dice el cabeza, bueno, yo me marcho y tú la siguiente operación la haces tú. Y entonces ya el muchacho temblando va y opera al, al paciente, ¿no? Y así va aprendiendo. Pues igual con nosotros. Entonces Dios nos pone sus cosas con estas verdades, nos dice cómo ha hecho todo, y ahora ya en el último paso vemos cómo lo ha hecho, dice, hazlo conmigo. Y además no solo hazlo conmigo, sino mira cómo todo lo que hay, en todo lo que he puesto, la sustancia, todo está pidiéndome yo mismo que yo venga a reinar, que yo me pueda expandir sobre todo, que yo pueda derramar toda mi vida, en todo mi ser, en cada una de las almas. Entonces, bueno, pues ya tenemos mucho trabajo, ¿eh? Hacer lo que hace Dios, acompañarlo, reconocerlo, devolverle la gloria, el amor por nosotros, por todos, hacer junto con Él, y después también, el último que era, pues pedir el reino. Bueno, entonces, hemos hecho ya una panorámica enorme, de 1 año y pico, pero hoy vamos a coger un audio, va a ser cuesta un poco, del doctor Tomasini, donde nos va a llevar a los orígenes de todo. Yo les decía que cogieran un lápiz y un papel, porque va a ir punto por punto y te lo tienes que escribir para realmente ver cómo está todo hecho y cuál es la finalidad de todo, pero de una manera muy organizada. Va a ser yo creo que muy bueno, y sobre todo porque es otra manera de abordar qué es la divina voluntad. Lo va a explicar desde otro ángulo. Yo lo he explicado de una manera, él lo va a explicar desde otro. Y lo va a explicar también desde la finalidad para la cual Dios lo hizo todo. Entonces, pues nada, cojan papel y lápiz, vamos a poner el audio y vamos para allá. Bueno, pues muchas gracias. Y en verdad es un gusto poder estar con ustedes aquí. Vamos a tratar de dar un pequeño panorama de lo que es esto de la divina voluntad.
El día de ayer me enteré que hay muchas personas aquí que ya conocen y que ya van bastante adelantadas, que tienen tiempo de estar conociendo esta espiritualidad. Pero también me decían que hay personas que es primera vez y que no han oído sobre la divina voluntad. Entonces planeamos hacer un retiro, pláticas sobre lo que es la divina voluntad. ¿De qué se trata? O sea, ¿de dónde viene? En fin. Así que para las personas que ya conocen, pues, perdón, pero vamos a repetir cosas que quizá ya sean totalmente del dominio de ustedes, ¿sí? Yo quisiera pedirles que entablemos, un diálogo, porque una plática es lo más aburrido que existe en este mundo. No sé si están de acuerdo conmigo. Pero en un diálogo es mucho más rico y sobre todo podemos ir aclarando dudas, ir aclarando conceptos o inclusive ir corrigiendo cosas que se dicen y que quizá estén mal dichas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, yo les pediría que entablemos este diálogo, ¿sí? Sobre todo a nuestras asistentes religiosas, porque ellas quizás sean las más sensibles a todo lo que se vaya diciendo. ¿Qué es la divina voluntad? ¿De qué se trata? Casi siempre nosotros cuando oímos la palabra divina voluntad, lo enfocamos o lo dirigimos hacia lo que Dios quiere. Y casi siempre nosotros pensamos que sí, que queremos vivir haciendo la voluntad de Dios. Creo que este es el concepto general. En términos generales, digamos, está bien. O sea, hablar de la voluntad de Dios como el deseo que Dios tiene de que hagamos determinadas cosas, estamos de acuerdo, es bueno. Cumplir la voluntad de Dios, por supuesto. O sea, la voluntad de Dios debemos cumplirla. Pero sí necesitamos saber que la voluntad de Dios tiene 4 formas diferentes de actuar. La primera forma de actuar de la voluntad de Dios es una voluntad de Dios permisiva. O sea, Dios permite todo. ¿De acuerdo? Incluso permite el pecado. Así que desde este punto de vista es donde se dice que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Y todo lo que sucede en el universo está permitido por la voluntad de Dios. La segunda forma de actuar de la voluntad de Dios es una forma querida, o sea, la voluntad querida de Dios. ¿Qué significa eso? Dios hubiera querido que alguno de ustedes fuera, sacerdote, fuera religiosa, fuera consagrado, pero la decisión se las dejó a ustedes. O sea, Dios quisiera, pero la decisión se la deja a cada uno de nosotros. Si aceptamos o no esa decisión, no conlleva una culpa. Dios hubiera querido que yo fuera sacerdote. No quise ser sacerdote, eso no me da una culpa. Así que no hay conflicto entre Dios y la criatura. La tercera forma de actuar de la voluntad de Dios es una forma ordenada. Y ahí las cosas sí ya son un poquito más, más comprometedoras. Es una orden de Dios. El ejemplo clásico, los mandamientos. Dios ordena determinada cosa y si no la cumplimos, ahí sí ya caemos en culpa y merecemos un castigo. Esas son las 3 voluntades que hemos conocido hasta ahora. Pero hay una cuarta voluntad, una cuarta forma, no voluntad, sino una cuarta forma de actuar de la voluntad de Dios, que es una voluntad actuante.
una voluntad que obra en la criatura. El ejemplo clásico es Jesús. No sé si ustedes recuerdan estas frases de Jesús que de repente dice: ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? ¿Se acuerdan? Se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. ¿Qué está diciendo? Que Él no es el que actúa, sino es su Padre que mora en Él y que el Padre está llevando a cabo las obras del Padre a través de la humanidad de Jesús. ¿Estarían de acuerdo? O sea, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Esta es la voluntad actuante. Y uno dice, bueno, ¿y esta voluntad qué tiene que ver con nosotros? Eso era en Jesús. Se nos olvidan quizás las últimas palabras de Jesús, una de las últimas cosas que Jesús dice en la última cena, cuando está rogándole al Padre por sus discípulos y por todos aquellos que íbamos a creer en Él, por medio de la palabra de sus discípulos, y dice: Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ahora ellos sean uno con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. ¿Alguna vez han pensado en lo que eso quiere decir? De uno en uno, no se apresuren, tranquilos, de uno en uno. La obediencia que Él le dio a su Padre o que Él hizo de su Padre. Cosas curiosas, pero voy a empezar a hacer así como pequeños saltos. ¿Jesús sería obediente? Entonces no es obediente. Jesús no es obediente, ¿no? ¿Qué quiere decir obediente? Que alguien acepta la voluntad de otra persona y la pone en práctica aún que no sea su propia voluntad. ¿Sí? Cuando nosotros le ordenamos a un hijo y le decimos, oye, haz esto, sobre todo cuando son chicos, y les dicen, oye, tiende la cama, ¿qué dice el niño o la niña? Pues obedece, lo hace, pero ¿qué está sintiendo en su interior? Ay, mi mamá con sus cosas, yo me tengo que ir, no quiero hacerlo. Eso es ser obediente. Entonces yo pregunto, ¿Jesús sería obediente? No. Porque la obediencia es recibir la voluntad de otro y hacerla desde mi voluntad. Y Jesús y el Padre son uno. Uno. Y ese uno es un solo Dios en personas diferentes. La voluntad del Padre es la misma voluntad del Hijo. El Hijo no está obedeciendo, el Hijo está haciendo su voluntad porque esa es la voluntad del Padre, porque esa es su propia voluntad. ¿No? Por supuesto, pero es su propia voluntad. Esto es para ir dando más o menos algunos pequeños destellos de lo que es esta unidad entre las divinas personas. Entonces, ya con esto, bueno, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos para poder llegar a un entendimiento de lo que es esto? Lo primero que necesitamos es conocer a Dios. Necesitamos tener un conocimiento de Dios
para que sea más fácil poder entrar después a esta unidad de voluntad que es la que Jesús quiere de nosotros. Va Jesús en camino y de repente llega un joven que dicen que era un joven rico, ¿se acuerdan? Y le hace una pregunta al Padre, a Jesús, y le dice: oye, ¿qué necesito hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué le contesta Jesús? Cumple los mandamientos y listo. Entonces el joven rico todavía pregunta y dice: ¿cuáles? Jesús se los enumera algunos, y entonces el joven rico le dice: oye, es que eso yo lo cumplo desde joven. Entonces dice el Evangelio que Jesús se le quedó viendo, lo vio con amor y le dijo: entonces lo que quieres no es salvarte, lo que quieres es ser perfecto. Si se fijan, hay dos situaciones distintas para después de esta vida: salvarnos y la perfección. Entonces le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, si se acuerdan todo lo demás, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. Y resulta que este joven se va muy triste porque dice el Evangelio que tenía muchos bienes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le respondió Jesús? Jesús enfoca la respuesta a la pregunta que le hicieron. La salvación, ¿en contra de qué? De la condenación. Y tanto la salvación como la condenación son eternas. Es una salvación eterna o una condenación eterna. Por lo tanto, se nos olvida cuando leemos esto que Dios no vive en el tiempo. Dios vive en la eternidad. Entonces, para entender un poquito mejor la respuesta y para entender la pregunta, primero necesitamos saber qué es eternidad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es eternidad? ¿Qué quiere decir eterno? ¿Para siempre? ¿Siempre? ¿Que no tiene fin, permanente? ¿Siempre en ese sentido? ¿Sí? Por eso es lo que quiere decir eterno o eternidad. Si esto fuera una escuela, si esto fuera un grupo y estuviéramos en un examen, puro tache, puro tache, ¿sí? Jesús nos define perfectamente lo que es la eternidad, no sé si lo recuerden. Si leemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice: la vida eterna consiste en conocerte a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Qué es eternidad? Conocimiento de Dios. No es duración, es conocimiento. ¿Sí? Bueno, eso no lo dijo Jesús, no sé si estén de acuerdo con él o se habrá equivocado, ¿no? Bueno. ¿Cómo se consigue? ¿Cumpliendo los mandamientos? Por supuesto que no. ¿Cómo se consigue? ¿Mandé? Bueno, pues la puso bastante difícil. Alcanzando la santidad. ¿Qué santidad?
Bueno, Jesús nos dice qué santidad quiere de nosotros, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? No nos acordamos porque no nos conviene. Jesús nos dice, sean santos, ¿cómo? ¿Cómo mi Padre Celestial es santo? Entonces ya nos puso la santidad que quiere, la misma santidad del Padre. Y uno dice, wow, entonces mejor no nos metemos ahorita ahí, después vamos a llegar. Jesús nos va diciendo cómo conseguirla. En el mismo Evangelio de Juan nos va diciendo, dice, al modo que Moisés en el desierto levantó en alto a la serpiente de bronce, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que logre la vida eterna. Un poquito más adelante, Juan en el capítulo 3 dice, aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. En el capítulo 6 dice, la voluntad de mi Padre que me ha enviado es que todo aquel que ve o conoce al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. En el capítulo 6 también dice, quien cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Mas este es el pan que desciende del cielo, a fin de que quien coma de él no muera. Quien come de este pan vivirá eternamente. Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Creo que con esto basta para entender cómo lograr la vida eterna. Creer en Jesús y comer su carne y beber su sangre, o sea, Eucaristía. Entonces tenemos dos conceptos que difieren un poquito de lo que normalmente nosotros pensamos. Vida eterna es conocimiento, no es duración. Se consigue creyendo en el Padre, creyendo en el Hijo y comiendo al Hijo. ¿Sí? Esa es la manera de ir adquiriendo esta vida eterna. Pero ahora, ¿cómo podemos creer en Dios si no lo conocemos? Por eso es la necesidad absoluta de conocer a Dios. Y por eso empezamos con este tema. Vamos a conocer a Dios. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo podemos conocer? ¿A través de qué? De su palabra. ¿De qué más? De Jesús. ¿De qué más? Por sus obras. O sea, son dos cuestiones. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el hombre puede con sus propios medios llegar a conocer a Dios, basándose en las cosas creadas. Si ustedes recuerdan a San Pablo decía que en todo lo creado refulgen los atributos divinos. ¿Sí se acuerdan de eso? Todo lo creado sale de Dios y en todo lo creado Dios pone algo de Él. O sea, todo nos da una imagen de lo que Dios es. Por lo tanto, si nosotros pusiéramos atención a las cosas creadas, podríamos tener una imagen, un conocimiento de lo que es Dios. Y junto con eso necesitamos la revelación.
porque hay cosas que el hombre no alcanza a percibir y entonces necesitamos que se nos diga. ¿Sí? De la revelación, bueno, creo que vamos a hablar suficiente, pero ahorita vamos a hablar primero de la creación. ¿Cómo podemos conocer las cosas creadas? La primera forma de conocerlas sería recurrir a la ciencia. Y la ciencia nos ha ido dando más o menos conocimiento de lo que son las cosas creadas, de sus funciones, de sus cualidades, pero no nos hablan de Dios. Y al contrario, creo que la ciencia nos ha ido apartando de Dios cada vez más. Así que como que la ciencia no es una forma segura de conocer a Dios. ¿De qué otra manera podríamos empezar a hurgar en las cosas creadas para saber algo de Dios? Vamos a buscar la finalidad. Si buscamos la finalidad de las cosas, probablemente podamos entender para qué fueron creadas y por quién fueron creadas. No sé si estén de acuerdo con eso. ¿Sí? Ahora, la creación por sí misma, ¿tendrá una finalidad? Por sí misma. No tiene una finalidad por sí misma. O sea, porque sabemos que toda la creación, su finalidad es el hombre. O sea, no nos vamos a meter un poquito a la cuestión de no creyentes, sino nos vamos a ir por la parte de que creemos en Dios. Entonces, todas las cosas creadas fueron creadas para nosotros. Por lo tanto, la finalidad de toda la creación, ¿en dónde la podemos buscar? ¿En la creación misma? No, en el hombre. ¿Y el hombre forma parte de la creación? ¿Segura? ¿Forma parte de la creación general? Por supuesto que no. Somos totalmente diferentes. Cuando Dios empieza a crear, siempre son órdenes de Dios. Que haya, que produzca, que aparezca, es la palabra de Dios como una orden, y esa orden lleva a cabo lo que Dios quiere. Esa es la creación, así se forma la creación. Pero cuando llega al hombre es totalmente diferente, ya no es una orden, ya no es la palabra de Dios diciendo que haya hombres, no. ¿Cómo lo crea? Dice el Génesis, hagamos. Se involucra la Trinidad, ya no es Dios, trino, se involucra la Trinidad en ese hacer al hombre. Y dice que con sus propias manos forma la estatua, forma la figura del hombre, ¿sí? Del barro de la tierra. Cuando ya está formado este hombre, ahora, ¿está vivo? No, es una figura, es una estatua, una escultura, como le quieran decir. ¿Qué necesita para estar vivo? ¿El soplo o que Dios se infunda en él? Que Dios se infunda en él. Y ese es el primer hombre. Ahí está creado el primer hombre. No es un soplo, no es un abracadabra y vive. O sea, es Dios mismo que se pone en el hombre para darle vida al hombre. Por lo tanto, debemos entender que no formamos parte de la misma creación de todos. O sea, somos una creación diferente.
en donde Dios personalmente nos está formando y Él mismo se está poniendo en nosotros. Por lo tanto, no formamos parte de todo lo demás. Y todo lo demás fue creado para el hombre. Todo lo demás fue creado para servir al hombre. Por lo tanto, la finalidad de la creación no la podemos buscar en la creación. ¿Dónde la debemos buscar? En el hombre. Y ahora nos vamos al hombre. ¿El hombre tendrá una finalidad por sí mismo? No. ¿Por qué no? Porque somos seres creados. Si no fuéramos creados, podríamos decir que quizá la finalidad estaría en nosotros, pero lo más probable es que ni finalidad tuviéramos, seríamos seres casuales. O sea, quién sabe cómo aparecieron y por qué aparecieron. Pero como somos seres creados, forzosamente la finalidad, ¿en dónde la debo buscar? En Dios, que es el que me creó. Y de esta manera Dios puso en mí una finalidad. Ahora, la finalidad que Dios habrá puesto en mí, ¿para quién será? ¿Para mí o para Dios? Para Dios. Entonces, si se han dado cuenta, hemos ido reduciendo poco a poco hasta llegar a que toda la finalidad de toda la creación es Dios. Dios es el punto de inicio y el punto final de todo lo que Dios ha hecho. Y nos dice el catecismo, porque aquí nos vamos al catecismo, en el numeral 295 del catecismo dice: creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. O sea, el mundo no es producto de una necesidad cualquiera. Catecismo de la Iglesia Católica, lo repito. Entonces yo pregunto, ¿Dios tiene necesidades? ¿No? ¿Mandé? Yo creo que ya se hizo bolas. Dios, por eso, Dios tiene necesidades, tiene necesidades. Hay dos tipos de necesidades. Una que es la necesidad de carencia, cuando yo no tengo algo y necesito recurrir a otro para que me la solucione. Ese tipo de necesidad no tiene Dios. Pero Dios tiene una necesidad de naturaleza, que es una necesidad más fuerte que la necesidad de carencia. Porque yo puedo carecer de algo y si no tengo a quién recurrir, pues ni modo, me aguanto y sigo viviendo. Pero una necesidad de naturaleza sería respirar. Ahora, dejo de respirar, no puedo. O me muero o respiro. No hay de otra. Dios es amor. ¿Y el amor para qué sirve? Para amar, nada más. El amor no sirve para otra cosa, amar. Por lo tanto, Dios necesita amar. Y si Dios no pudiera amar, Dios languidece y se muere. Esas son palabras de Jesús. Dios languidece y se muere. Entonces hay una necesidad de naturaleza de Dios que es amar. Y hay otra necesidad más,
que es una necesidad de decoro de Dios, que es ser amado, pero ser amado en la misma manera que Él ama y recibir un amor igual al que Él está dando. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende esto? Bueno, yo creo que ya el ejemplo de Fifi se lo saben casi todos, así que no lo vamos a poner ahorita. Sí lo conocen, ¿verdad? A ver, levanten la mano los que no conocen el ejemplo de Fifi. Uy. Pues los que lo conocen se lo aguantan, porque... ¿Tienen mascota ustedes? ¿Sí? ¿Alguna vez o en la actualidad tienen perrito en su casa? Sí, ¿verdad? ¿Su perrito los quiere mucho? Sí. ¿Ustedes quieren a su perrito? Más o menos, bueno, una mala patrona. O sea, ¿sí quieren a su perro? Bueno, ¿qué va a pasar hoy en la tarde que lleguen a su casa y su perro no los ha visto en todo el día? El perrito se va a entregar totalmente a ustedes y las va a amar con todo lo que él tiene. ¿Qué hace el perro? Ladra, corre, las lame, las muerde, les mueve la cola, bueno, hace fiesta y media, chilla, de todo. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué hacen? Lo acarician. Fifi, ¿cómo estás? Si es perrito chiquito, lo cargan, lo acarician, le dan un huesito, le dan una pelota, le avientan la pelota y listo. Y cuando llegan a la puerta de la casa, ¿qué hacen? Bueno, Fifi, quédate fuera, y le cierran. Fifi se queda triste allá afuera porque quisiera seguirlas amando. Y ustedes dicen, vaya, ya me libré de este. ¿Sí? Qué latoso se ha vuelto. Entonces yo les pregunto, ¿por qué no hacemos cualquiera de dos cosas? La primera, ¿por qué no metemos a Fifi a la casa? ¿Por qué no lo sentamos a la mesa o en la sala? Le servimos un café, nos servimos un café nosotros y empezamos a platicarle a Fifi lo mal que me fue en ese día o lo bien que me fue. Oye, Fifi, ¿sabes qué? Es que hoy en el trabajo, bueno, estuvo terrible. Oye, Fifi, hoy fui a una reunión de Divina Voluntad y no entendí nada. ¿Sí? ¿No lo hacen? ¿O por qué no lo invitan al cine? Se lo llevan al cine, van al cine, luego se lo llevan a un restaurante a cenar y ya luego regresan a su casa. No lo hacen, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué no lo aman bien? Y cuando lleguen a su casa se ponen en cuatro patas, empiezan a correr, a ladrarle, a lamerlo, a moverle la cola, a chillarle. ¿Tampoco lo hacen? Pues entonces no me digan que aman a su perro. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos queriendo decir? Creo que es muy entendible, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso? Porque no somos de la misma naturaleza. No somos de la misma naturaleza. Ahora cambiamos el ejemplo. ¿Quieren que lo cambiemos? Dios llega a su casa y encuentra a su mascota. ¿Quién será la mascota? Nosotros. Le ladramos, le mordemos. O sea, vamos a ponerlo un poco menos feo. O sea, le rezamos, vamos a la iglesia, agarramos nuestro manual de oraciones, todo lo que acostumbramos a hacer. Pero eso no es el amor que Dios nos da. Para Dios, amor es darse en totalidad. Dios se está dando continuamente para amarnos. ¿Sí? ¿Qué querrá recibir Dios de nosotros? Lo mismo
que le diéramos a Él, pero que le diéramos ¿qué? ¿Mi amor? No, su amor, su mismo amor, que le correspondiéramos de la misma manera, para que ahora Dios pueda amar realmente, pueda desahogar todo ese amor que tiene en su interior y que pueda ser pagado, que pueda ser remunerado de la misma manera, porque Dios quiere ser amado. Entonces, esta es la necesidad de Dios. ¿Cómo se la resuelve? O sea, ¿cómo resolverá? Vamos a imaginarnos, vamos a poner a Dios como en el tiempo para poderlo entender. Si lo ponemos en la eternidad nos vamos a perder. Entonces vamos a ponerlo en el tiempo y vamos a pensar, a tratar de pensar cómo resuelve Dios esta necesidad. Dios necesita de un ser al cual poder amar, que lo pueda recibir en totalidad y que le pueda pagar de la misma manera. ¿Lo podrá crear? ¿La solución sería crear un ser así? Por eso, ¿sería creando un ser? ¿Mande? Si Dios crea un ser, ese ser creado ya es diferente de Dios, porque es creado y Dios es increado. Nada más empezando por ahí, ya es diferente. Entonces, ¿cómo solucionará Dios este problema? ¿Quién es el primer ser creado? A ver, hay dos opiniones, Adán y Jesús. ¿Quién le va a Jesús? Nadie. ¿Quién le va a Adán? Algunos. Y la mayor parte indecisos. Qué bien. A ver. Ajá. Sí. Totalmente. Dios es increado. Por lo mismo, Adán no puede pagarle a Dios en la manera que él quiere. Entonces, ¿cómo solucionó eso? Tibia. Dios soluciona esto tomando carne Él. Dios se hizo carne. Y si nos vamos a San Pablo para entenderlo, San Pablo nos dice que de Jesús que Él es el primogénito de toda la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, terrestres y celestes, tronos, dominaciones, potestades. ¿Qué es eso? Coros angélicos. Jesús es el primogénito de toda la creación. Jesús, ¿quién es? Segunda persona de la Trinidad que toma, que se vuelve carne. No toma carne, por favor, son dos cosas diferentes. Hemos pensado que el Verbo Eterno se encarna en una persona. Eso es totalmente erróneo según el Evangelio de San Juan. Porque en el Evangelio de San Juan nos dice, y el Verbo se hizo carne. No dice tomó carne, se hizo carne. Por lo tanto, la primera humanidad, el primer ser que está
vamos a decirlo de esta manera, fuera de la Trinidad, para poder entablar esa relación de amor, es Jesús, Verbo eterno en carne. Y Jesús, siendo Dios, siendo segunda persona de la Trinidad, sí puede recibir todo el amor que Dios le da y puede pagarle a Dios con el mismo amor, porque es el amor divino el que tiene. ¿Sí estaríamos de acuerdo? Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? ¿De Dios? De Jesús. El catecismo dice, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Dos grandes enseñanzas en esa palabra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo, o sea, su Hijo es Dios. Y segundo, yo para ser lo que debo ser, tengo que ser igual que Jesús, porque debo ser a imagen y semejanza de Él. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Vamos captando todo esto? Entonces, el primer ser creado es la humanidad de Jesús. El problema es que tenemos una idea de que Jesús viene al mundo por efecto del pecado. Como el hombre pecó, ahora Dios necesita de alguna manera redimir a este hombre y para redimirlo tiene que tomar carne, tiene que encarnarse. Eso no es verídico. Este mundo fue creado, a ver si ahora no nos llaman la atención. Lo malo es que no sabemos a quién le llamaron la atención, si a ustedes por quedarse callados o a mí por estar diciendo estas barbaridades. Yo prefiero que a ustedes. Bueno, ¿en dónde quedó? En su casa. Ahorita vamos, espérese. O sea, dijimos que íbamos a tratar de ver a Dios en el tiempo para poder tener una idea, porque esto que estamos diciendo nunca tuvo un inicio. Esto es en la eternidad. Sabemos que el Padre genera al Hijo y el Hijo, cuando corresponde al Padre, procede el Espíritu Santo. Parece que son cosas sucesivas, pero en la eternidad es simultáneo. No hay tiempos intermedios. Parecería que después de que procede el Espíritu Santo, viene la decisión de la encarnación y se encarna, o sea, en la mente de Dios. Estamos hablando en la mente de Dios. Y parecería como un tercer movimiento. No, esto es simultáneo, esto es en la eternidad. ¿De acuerdo? El tiempo todavía no existe. O sea, el tiempo es creado por Dios. Entonces todavía no empieza la creación. Esto es Dios y ahora está la Trinidad, podríamos decir de esta manera. La Trinidad está totalmente conformada. Y en esa Trinidad está la segunda persona, que es el Verbo eterno, pero también está en su manifestación humana. Ahora sí, Dios ya tiene la manera de poder solucionar estas necesidades. Y entonces viene ya el llevarlo a cabo. Ahora, empieza la creación sí tuvo un inicio, o sea, ya en forma material, empieza Dios a crear todo este mundo, se lleva 4 días preparando el mundo, preparando la materia, preparando la división de aguas,
preparando, creando todos el firmamento, las galaxias, todo lo que Dios creó, y después empieza a poblar este mundo con seres vivos que van a servir al hombre. Y al final, el sexto día de la creación, crea al hombre. ¿Cómo crea al hombre? Ya más o menos lo dijimos, es una acción directa de Dios, es un infundirse Dios en él, ponerse Dios en él, y en ese momento el hombre empieza a vivir, y ahora la pregunta es, ya con Dios en él, ¿ese hombre ya es igual que Jesús? ¿Ya es igual que Dios? Por ahí va la cosa. O sea, el hombre todavía no es a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es libre. El hombre debía ser libre. Y la libertad, para poderla ejercer, se necesita 2 o más opciones para poder elegir. Entonces Dios me puso su vida. Si no me da una opción para elegir, entonces yo soy esclavo. Yo soy un muñeco, un robot. Por lo tanto, me tiene que dar algo para poder escoger y decirle si quiero o no quiero lo que me estás ofreciendo. ¿Qué me necesita dar? Bueno, el libre albedrío para poder escoger. ¿Mande? Por eso, pero ¿qué opción? La voluntad humana. Una voluntad humana capaz de llevar una vida sola, sin Dios. Capaz de poder vivir en este mundo sin la presencia de Dios con ella, sin la unión con Dios. O sea, me dio una voluntad capaz, dotada con todo lo necesario para decirle no. O sea, Dios mismo me está dando las armas para decirle fuera, no te quiero. ¿Se entiende? Y eso es por necesidad, porque si no me lo da, entonces nunca sería libre y por lo tanto nunca podría ser un ser semejante a Dios. ¿Ninguna objeción? ¿Ninguna pregunta? ¿Mande? Perdón, ¿no hay otro micrófono? Bueno, el libre albedrío es la facilidad para poder decidir, ¿no? Gracias. Es la señora. Sí lo entiende, pero no. Sí, le decía que está un poquito complicado al momento de darnos esa decisión de decirle sí o no, cuando nosotros como seres humanos fallamos tanto, ¿no? Bueno, ese ya es el resultado final, pero yo quisiera que nos quedáramos nada más en esto. Si Dios no me da la oportunidad de vivir sin Él, de vivir en contra de Él, fíjese lo que estoy diciendo, si no me da la oportunidad de vivir en contra de Él, nunca sería yo libre.
Y si no soy libre, no soy semejante a Él, porque Él es libre. Entonces me tiene que dotar con todo lo necesario para poder decir, no quiero lo que me estás ofreciendo, y poder seguir vivo. Porque si estuviera obligado a tener la voluntad de Dios en mí y me la quito, en ese momento yo me muero. Sí. Me muero físicamente. ¿Sí? Sí. ¿Qué fue? Yo entiendo que esto quizás parece medio revuelto, como que no es muy claro lo que estamos diciendo. Por eso es que les pregunto, y por eso es que quisiera que me dijeran qué les queda, si quedó más o menos claro o no. Porque si seguimos adelante sin aclarar esto, pues nos vamos a perder todavía más. Sí, es muy claro, porque es como cuando la gente se va a casar. Viene usted por su libre voluntad, ¿me amas? ¿Verdad? O sea, Dios no nos obliga a amarlo. Quiere que lo amemos por quien es, pero nos respeta nuestra voluntad para amarlo y para obedecerlo. Así es, exactamente así es. Bueno. Cuando no le conocemos, por eso yo creo que es, pues a mí me invita más a estudiar su palabra para conocerlo. Claro, por eso es que estamos aquí, porque queremos conocer a este Dios para poderlo amar, pero vamos a conocerlo desde el principio. O sea, vamos a hacer un intento de penetrar un poquito más en toda la parte íntima de Dios, que eso es lo que estamos viendo, para explicarme qué estoy haciendo aquí. O sea, todo esto lleva una finalidad. Primero, decir quién soy yo. Es una pregunta que todos nos hemos hecho y es una pregunta donde todos nos hemos equivocado. ¿Quién soy yo? Y luego, la pregunta crucial, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi finalidad de estar en este mundo? O sea, estamos enfocando todo esto hacia Dios, pero en realidad lo que estamos tratando de descubrir es ¿quién soy? Que eso es la pregunta de todo mundo y la pregunta que ha quedado inconclusa, porque siempre nos hemos quedado con la idea de lo que aparentemente soy. Lo primero que contestamos es el nombre. Y yo digo, no te estoy preguntando cómo te llamas, ¿quién eres? Y luego me dicen, soy hombre, soy mujer, tampoco te estoy preguntando género, ¿quién eres? Y difícilmente alguien dice, soy un ser creado, soy un ser creado. Porque en esa respuesta ya podemos penetrar y empezar a hablar del creador. Mientras no lleguemos a la conclusión de que somos seres creados, seguimos creyendo que somos por nosotros mismos y seguimos pensando que somos, no sé cómo lo digan aquí, pero en México a veces decimos que soy Juan Camaney. ¿Sí se entiende? Sí, ¿verdad? Estaba yo, por ejemplo, me pongo a pensar lo que usted me está diciendo, cómo Dios nos da esas dos opciones, ¿no? Nos hace libres de decidir, ¿te sigo o no te sigo? Pero cómo en esa libertad que nosotros tomamos porque no lo conocemos, porque venimos de hogares donde nunca se le conoció, pero en esa libertad, ¿cómo nos vamos de topes
y de golpes cuando decidimos vivir con Él. Pero cómo es tan maravilloso que esos mismos golpes que te da el no vivir con Él, te hacen regresar a Él. O sea, ¿cómo viví sin Él? Pero cómo a través de esos golpes lo he descubierto y he regresado a Él. Y te duele tanto haber hecho cosas porque no le conocías. Pero ese dolor que cargas es el que te hace regresar a Él. Así es. O sea, totalmente de acuerdo. Y aparte ya supimos quién es la regañada. Bueno. Creo que es más o menos la idea. O sea, ahorita entender que somos seres creados por una necesidad de Dios, necesidad de naturaleza, que Dios nos crea y nos dota con todo lo necesario para poder recibir el amor de Él y poder pagarle con el mismo amor de Él. Todavía no entendemos muy bien el cómo puedo yo recibir todo el amor de Dios, pero ahorita vamos. Va a haber un pequeño break, un pequeño corte. Tienen 3 segundos para ir, tomar café y regresar. El doctor Tomasini nos ha explicado muy bien, sobre todo, bueno, pues si alguien desea, porque a veces dice, no sé cómo hablar, cómo explicarle a las personas qué es la divina voluntad. Bueno, pues aquí en el vídeo de hoy hemos visto una aproximación, por ejemplo, comenzando desde los 4 tipos de voluntades. Hay otras personas que empiezan desde el Padre Nuestro, o en mi caso me gusta pues explicar el concepto de que no hemos funcionado como teníamos que funcionar y bueno, pues empezar con clarificación de conceptos para que a la hora de coger el libro del cielo no sea mucho más fácil este libro, que es muy sencillo, al final es muy fácil. Jesús dice que no dice cosas difíciles. Entonces la dificultad está en un principio, ¿no? Estos conceptos. Bueno, nos llevó entonces por una secuencia muy lógica, muy hilada, hasta terminar en la finalidad para la cual Dios lo hizo todo, que era lo interesante, lo que queríamos recalcar hoy. Tener muy claro para qué hemos sido creados, cuál es el plan de Dios desde siempre, que eso lo tenemos que tener bien ya asentado. Para las personas nuevas, bueno, pues van conociendo, pero los que tenemos un poquito de tiempo tenemos que tener muy claro esta finalidad. En la descripción del vídeo vamos a dejar un enlace a 4 vídeos muy cortitos, también del doctor, con dibujitos que hace él, de esta misma finalidad, pero muy gráfico. Le voy a poner la pestaña de Fiat Garabandal donde van a encontrar este vídeo, ¿sí? En la pestaña esa que voy a poner, justo debajo, una vez que la abres en la parte de abajo, ahí está, y se llama Finalidad de la Creación. Y vamos a continuar la semana que viene con donde nos deja el doctor hoy, que es cómo esta vida para la cual fuimos nosotros diseñados perfectamente en todo lo que somos, la vida divina se pueda reproducir, multiplicar, repetirse, y este es el plan, que es aparentemente, pues eso, novedoso, pero es lo más antiguo, porque es lo que, pues con cómo nos diseñó Dios para funcionar. Es decir, no con lo humano, sino con lo divino. Y es lo único que a él le sirve, y lo único que quiere, porque lo divino es lo único que tiene capacidad de multiplicarse, de extenderse, y de estar siempre en acto, como si estuviera haciendo. Porque es su naturaleza divina de la que estamos hablando y es la que estamos recuperando. Pues nada, vamos a seguir, continuaremos y adelante con la mirada fija en sus palabras, creyendo todo lo que nos dice, porque es fantástico, impensable, ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios ha preparado. Y no solo para después, sino también ya para ahora. Hija mía, ¿no quieres vivir vida de cielo? Ya en la tierra, vida de cielo. Pues el que lo ha dicho no miente. Así que podemos descansar
en estas palabras.